Muy bien, estamos grabando. Veo que algunos compañeros más están en el proceso de entrar, de pasar de la sala de espera a esta aula. Estamos aquí en este curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús, una serie, parte de esta serie de doctrina. Y hoy en esta lección 2 vamos a hablar sobre la persona de Jesús. En la clase anterior, el lunes, hablamos sobre Dios Padre y cómo Él es el creador y Él provee para nosotros. Él nos da todo lo que necesitamos, el pan de cada día, pero también la salvación que necesitamos, que no podemos conseguir por nuestra parte, pero la salvación que tenemos por su gracia, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar más sobre quién es Jesús y cómo sabemos que Él es verdadero hombre. ¿Y cómo sabemos que Él es verdadero Dios? ¿Y por qué es importante que Él es verdadero hombre y verdadero Dios? ¿Qué tiene que ver con nuestra salvación? Entonces, el punto principal hoy es que Jesús no es 50% hombre, 50% Dios. No es solamente Dios, no es solamente hombre, sino 100% Dios, 100% hombre. Y eso es importante para nosotros porque esta es la combinación necesaria, la persona necesaria, verdadero Dios, verdadero hombre para llevar a cabo nuestra salvación, la obra redentora. Entonces, este es el plan para hoy, la persona de Jesús. Y vamos a necesitar las Biblias hoy, si tiene, puede ser por su equipo, por su celular, una Biblia que tiene ahí en la casa, porque vamos a ver muchos versículos bíblicos. A veces, ustedes van a aprender aquí en Academia Cristo que a veces cuando usted está hablando con un amigo, con alguien, a veces es muy útil usar una historia para comunicar algo, para enseñar un punto, para enfatizar una doctrina. Hay muchas ventajas en usar las historias que tenemos en la Biblia. Pero también a veces vale trabajar de una forma un poco más sistemático en que estamos viendo lo que la Biblia dice en varias partes sobre un solo punto. Y hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos diferentes que nos hablan acerca de quién es Jesús. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en el turno mañana, la lección 2. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador y salvador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces ustedes leyeron Juan 11 y escucharon un poco de Juan 11 en el video con el pastor Andrés Schreier. Es un pastor de Texas, y él nos habló un poco sobre el tema para hoy, sobre Jesús, y también escuchamos Juan 11. Pensando en esta historia que tenemos ahí, ¿qué partes o cuáles son las partes de Juan 11 que muestran la humanidad de Jesús? ¿Cómo podemos ver ahí en Juan 11 que Jesús es un ser humano, un hombre? Sí, adelante, Esteban. Pastor, ¿ahora sí me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, yo creo que la parte en la que más podemos verlo es en cuando él llora, ¿verdad? Cuando él muestra tener los mismos, el mismo sentir que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque él, él dice el relato, ¿verdad? Que cuando se acercó María, él ahí se conmovió, ¿verdad? Y lloró, dice literalmente la palabra. Entonces ahí podemos ver que él tenía, más allá de ser Dios, también tenía expresiones
100% humanas, como las que tenemos nosotros, como dolor, tristeza, angustia. Si bien él sabía que él era Dios y que lo iba a resucitar, pero también experimentó ese sentimiento nuestro. Muy bien dicho, gracias Esteban. Y sí, eso es interesante, ¿cierto? Jesús supo que iba a resucitar a Lázaro y todavía lloró. Él tenía el control y el poder sobre la muerte, pero todavía él tenía esta experiencia de dolor y tristeza. Sí, vemos la humanidad de Jesús en sus lágrimas. Muy bien. Y Alberto, adelante, veo su manito. Bueno, mi aportación, pastor, Matt, es la siguiente. De acuerdo que vi el video, el expositor, el pastor, mencionó que Jesús experimentó todo, pues, en cuanto a las lágrimas, al llor. Bueno, que Jesucristo lloró, también tuvo preocupación, eh, de acuerdo. Ok. Jesús tuvo preocupación, dolor, lágrimas y amor. Eso es lo que yo vi en el video cuando habló el pastor. Y en cuanto a mi aportación en la Biblia dice, Jesús, el título que tiene la Biblia, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Entonces eso lo encontramos del versículo 28 hasta el versículo 37. ¿Ah? Y también en la Biblia habla que Jesús es la resurrección y la vida. Eso es a partir del versículo 17 hasta el versículo 27. Y algo muy importante de toda esta lección de Juan 11, para mí fue, cuando en el versículo 25 dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sigue diciendo el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Y en el versículo 27 ella contesta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Para mí, cuando yo leí todo Juan 11, para mí los versículos más importantes fueron los versículos 25, 26 y 27. Y más el 26, cuando dijo Dios, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces ahí donde contesta la mujer, pues sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Asimismo, nosotros tenemos que ser con Dios cuando estemos en oración. Cuando Dios nos dice, ¿crees en mí? Tenemos que decir, sí, creo en ti, Padre. Porque dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida eterna. Amén. Esa es toda mi aportación, pastor. Gracias por la aportación, gracias por este resumen también de lo que sucedió ahí en Juan 11. Y ahí tenemos una aplicación para nosotros también. Ustedes están aquí porque están recibiendo capacitación para el ministerio y para servir a otros con el Evangelio. Y ahí sabemos que está bien llorar en medio de la pérdida de un ser querido. Incluso si somos cristianos, podemos decir, sí, ella está en este momento en el cielo por la fe en Cristo Jesús. La voy a ver o voy a ver a Él en el gran reencuentro, en el último día. Vamos a pasar la eternidad juntos, pero todavía aquí, en este momento, en este mundo, es algo triste. Y está bien llorar, es natural. Incluso el Salvador mismo, quien es la resurrección y la vida, lloró ahí en este momento de la muerte de Lázaro. Y vamos, entonces, estamos de acuerdo que ahí podemos ver la humanidad de Jesús. Y ahora, ¿cuál partes de este capítulo muestran la divinidad de Jesús? ¿Cómo podemos ver aquí que Jesús no es solamente un hombre, sino también verdadero Dios? Sí, Alda, adelante. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Yo ayer, o sea, el lunes no pude estar, pero hoy día sí. Muy bien. Eh, bueno, aquí vemos la divinidad de Jesús eh, en los milagros primeramente que él hizo durante todo el transcurso de su vida aquí en la tierra, ¿ya? Y también vemos la divinidad de Jesús que él supo, antes no habían teléfono, no habían carta,
bueno, habían cartas, pero costaba mucho que llegaran, días, meses a veces. Y Jesús supo que Lázaro iba a morir, incluso supo cuando Lázaro murió. Y lo vemos aquí en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿ya? Y todavía ellos no viajaban donde estaba Lázaro, que eran 4 días creo de camino, 2 días, no recuerdo bien cuánto era, ¿ya? Y cuando llegó donde estaba Lázaro, lo resucitó. Ahí vemos su deidad, que él realmente era Dios. Muy bien, Eh, si Él sabe todo, porque es Dios, Él tiene el poder para resucitar. Él resucitó a Lázaro de entre los muertos y también en esas palabras que Él habló, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y el que vive y cree en mí nunca morirá. Gracias, Ada, y un gusto tenerla aquí. Y veo la manito de Esteban, adelante, Esteban. Pastor Paz, y para redondear lo que usted dijo, también veo la divinidad del Señor cuando Él directamente da una orden, porque él muestra su autoridad y su divinidad, más allá que Él dice, Él confiesa, ¿verdad? Ante todo, yo soy, pero Él dice directamente, da la orden ya directamente, quiten la piedra. No es que dijo, si quieren, quítenla, no, no, Él dijo, quiten la piedra. Ya ahí eh, ya estaba hablando como Dios. Muy bien, su autoridad también. Exactamente. Y le dio Sí. la orden también al muerto, ¿verdad? Le dijo, sal. No, no que si quieres sal, no, no, sal. Y la muerte tuvo que retroceder. Muy bien, sí, eso también nos da consuelo, que no es como, "Ay, tal vez podría salir, o quizás si le conviene, pero sí, él da esos órdenes y eso también vemos su autoridad también en nuestras vidas y algún día también va a resucitar a nosotros. Pedro, perdón, Avierez, adelante, si desea, yo vi su manito antes. Si desea aportar, Pedro. Ah, sí, adelante. Eh, sí, buenos días para todos y muchas bendiciones. Bueno, interesante, sí, en este solo pasaje se consiguen diferentes atributos, ¿no? De, de Jesús. De verdad que yo no lo había detallado así, sí había leído que había llorado, pero no lo había analizado con las preguntas, ¿no? Que estamos haciendo en el día de hoy. Esto me arroja más claridad y más luz acerca de estos temas que tienen que ver con la doctrina, ¿no? de la Biblia. Eh, bueno, muy claro para mí lo de la parte humana, la parte sentimental, la parte emotiva de Jesús que tiene que ver con lo humano, ¿no? Y ahora me consigo con con la notoriedad de la parte divina, ¿no? La parte divina de Jesús en cuanto a la autoridad, a Jesús como aquel que nos da la resurrección y que nos da la vida, ¿no? La vida eterna, pues. Atributo, características divinas, pues. No humana, sino divina. Muy bien, muchas gracias. Y Alberto Osorio, adelante. Bueno, pastor, en cuanto a la pregunta que usted hizo, ¿qué parte de Juan 11 muestra la humanidad de Jesús? Bueno, esto yo lo sustento en la Biblia en la resurrección de Lázaro, del versículo 38 al versículo 44. Y en cuanto para mí, el versículo 40 y 43, porque Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, le estaba hablando con una autoridad a Marta, diciéndole, bueno, se perdió tu fe. Eso es lo que le quiso decir Jesús a Marta, porque le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en el número 43, el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea que ahí Jesucristo demostró
su autoridad y le demostró a Marta que tenía que tener más fe. Y ahí le demostró Jesús en cuanto a todos una orden, Lázaro, ven afuera. En cuanto al versículo 44, el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Esa es toda mi aportación en cuanto a esta pregunta, pastor. Amén. Muy bien, sí, gracias. Sí. Y pensando en estos versículos también, tenemos un detallito ahí muy importante que el Espíritu Santo quiso que Juan incluyera para nuestro bien y para el bien de todos. Cuando Marta dice, Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días en el versículo 39. Ahí tenemos como una prueba de que de verdad murió. No es como estuvo muy, muy enfermo y tal vez lo enterraron pero quedaba con un poco de vida, algo que no. 4 días ahí ya con un olor mal, como evidencia de que de verdad falleció. Y ahí pues Jesús entonces dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale de la tumba. Poder sobre la muerte. Hablando de la muerte, otra pregunta para nosotros que el pastor Andrés Schreier, eh, eh, de que habló en el video para hoy, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Porque con la doctrina queremos ser preciso. Entonces, ¿está bien decir esto que Dios murió en la cruz? Sí, Pedro, Aviraez, adelante. Bueno, sí, he escuchado hablar así a muchas personas, pero yo creo que podríamos ser quizás más específicos, aunque a veces la gente lo da como sobreentendido de que fue Jesús el que murió en la cruz, pero sin embargo mencionan a Dios, ¿no? Entonces yo creo que ya uno podría como hacer una diferencia, ¿no? Más específica o una posición, digamos, más bíblica en ese sentido y decir que fue Jesús realmente el que murió en la cruz. Después, bueno, habría que entrar ya en detalles acerca de la Trinidad y esos otros aspectos, ¿no? Pero por lo menos yo creo que lo más correcto sería entender y decir que Jesús fue el que murió en la cruz. Ok, bien, gracias, Pedro. Veo algunas otras manos. Damos la palabra a Esteban y sigue Alberto. Adelante, Esteban. Amén, pastor. Tal cual como decía el hermano, ¿verdad? Fue Jesús. Y también podríamos decir, como nos explicaba el pastor en el video, podríamos decir también que fue la segunda persona de la Trinidad, la que fue sacrificada, ¿verdad? A mí me cuesta decir que a Jesús lo mataron, porque si yo diría que es un entendimiento, ¿verdad, pastor? Si yo digo que a Jesús lo mataron, entonces fue un homicidio. Y no fue un homicidio, fue un sacrificio, fue el sacrificio que Dios proveyó. Si no hubiera sido un asesinato romano y él fue entregado por su propio padre, fue enviado para eso, ¿verdad? Para que pudiera proveer el sustituto que ninguno de nosotros podíamos ser. Pero sí, yo comparto lo que dijo el hermano, ¿verdad? A veces decimos que fue Dios, tampoco está tan mal porque sabemos como que es un Dios en tres personas, ¿verdad? Pero el que, como explicaba el pastor en el video, no fue Dios el que murió, ni el Espíritu Santo el que murió, sino fue la segunda persona de la Trinidad la que vino a cumplir, ¿verdad?, con lo que tenía que hacer, que es morir en rescate de todos nosotros. Gracias, sí, porque esta es, este es el plan de salvación, que Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de los seres humanos, moriría para su pueblo, pues para todas las personas, ¿cierto? Para su creación. Alberto, adelante. Bueno, mi aportación, pastor, está bien decir que Dios murió en la cruz. No, no está bien decir que Dios murió en la cruz, porque el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, Jesucristo.
Entonces nosotros tenemos que sustentar en cuanto con la Biblia, que Jesucristo murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por nosotros para que tuviéramos vida eterna. O sea, que el que murió en la cruz fue Jesucristo en su parte de humanidad, el 100%. En cuanto al video que dijo el pastor, hizo la pregunta, ¿murió Dios en la cruz? Él contestó, Jesús es Dios y hombre. Inclusive el pastor dio el pasaje Hechos 20:28. Él dio eso, ¿eh? Entonces, Jesucristo es el verdadero Dios y Jesucristo es el verdadero hombre. O sea, que el que murió que fue Jesús, su humanidad fue la que murió. Pero Dios no murió porque Dios es eternamente el Dios, el Espíritu Santo para toda la eternidad. Esa es mi aportación, pastor. Amén. Sí, muchas gracias, Alberto. Y sí, queremos reconocer la distinción entre las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, sería incorrecto, equivocado, decir que Dios Padre murió en la cruz o que Dios Espíritu Santo murió en la cruz. Pero aquí también necesitamos tener un poco de cuidado porque es totalmente necesario recordar que Dios Hijo, Jesucristo, es 100% Dios y uno con Dios Padre. Entonces, si vamos a decir que, es que Dios no murió en la cruz porque solamente Dios Hijo murió, ahí estamos haciendo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo, quienes son uno, aunque las tres personas de la Trinidad son distintas, que va más allá de nuestra comprensión. Entonces, sí podemos decir que Dios murió eh, en la cruz para ser fiel a las Escrituras, porque, por ejemplo, en Hechos 20:28 habla de Dios mismo ofreciendo su sangre para redimir a todas las personas. Entonces, si Dios murió en la cruz como parte del plan de salvación, lo que también hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otra religión, que el Dios va a morir por la gente, eh, pero como ustedes han dicho, sería incorrecto decir que Dios Padre murió, que Dios Espíritu Santo murió, porque sí, fue la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que murió en la cruz. Es un poco complicado, pero aquí también tenemos otra oportunidad para tener una aplicación para nosotros y también una aplicación para el evangelismo, porque en casi todas las otras religiones del mundo, el ser humano tiene que hacer algo para llegar a Dios, para llegar al cielo, para tener la vida eterna, ya sea meditar, ya sea ser una buena persona, puede ser haciendo más cosas buenas que cosas malas, buen comportamiento. En todas las otras religiones del mundo, el hombre tiene que hacer algo. Y solamente en el cristianismo, Dios mismo decidió hacer todo hasta morir por su gente, por todas las personas, por la gente del mundo. Vamos a continuar ahora hablando sobre Cristo y toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrica. Algunos de ustedes el lunes mencionaron la importancia de tener un enfoque cristocéntrico. Ese término significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría, esperando la llegada del Mesías, esperando la salvación que Jesús iba a ganar. Y todos nosotros en esta época del Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró y ganó ahí en la cruz. Entonces Jesús no es simplemente una parte de la fe cristiana,
no es uno de los personajes de la Biblia. Toda la Biblia testifica acerca de Jesús. Ahí en los primeros capítulos de Génesis tenemos la promesa de un Salvador, que Dios mandaría a alguien para aplastar a Satanás. Y ahí tenemos toda la historia del pueblo de Dios esperando la llegada del Salvador. Y en los evangelios escuchamos acerca de la vida de Jesús y en las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento, tenemos los apóstoles aclarando las enseñanzas de Jesús. Entonces, todo lo que tenemos ahí en las escrituras apunta y se trata de Cristo. Eso vemos aquí. Un voluntario, por favor, para que lea Mateo 16, versículo 16 a 18. Lo que tenemos Amén. aquí. Si quiere, Adelante, gracias. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ya que Cristo es la figura histórica más importante de la Biblia, de hecho, Él es el protagonista de todas las escrituras, lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es pasar algunas lecciones examinándolo Él y su obra en detalle. Y este es el segundo artículo del credo apostólico que habla acerca de Jesucristo y quién es. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y sobre él todo está construido. Entonces, a veces se cita mal algunas iglesias esta parte de la Biblia diciendo que Pedro es la base y que todo fue construido sobre Pedro, pero es sobre Cristo, la roca de que Jesús es el Cristo. Entonces, la fundación es esta confesión de Simón Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es la roca, Jesús siendo Cristo, sobre cual la iglesia es edificada. Jesús entonces no estaba poniendo a Pedro como el Papa con esta declaración, en cambio estaba hablando de la verdad fundamental que Pedro acaba de confesar. La llegada de Jesús en Navidad fue un punto de división, de hecho, el punto de división en la historia del mundo. Incluso en la forma secular de contar los años en la sociedad, pues tenemos este sistema de tener años antes de la llegada de Cristo y ahora los años que estamos contando son los años después del nacimiento de Cristo, con tal vez un poquito de espacio de unos 3 años. Estamos ahí y eso podemos examinar más pues, si tuviéramos más tiempo, si desean, yo puedo compartir algunos recursos con usted que pues, no sabemos si Jesús nació en el año 0, pudo haber sido como uno, 2, 3 años antes, después ahí, pero contamos años antes de Cristo y después de Cristo. Y Jesús es nuestra esperanza eterna, como confiesa Mateo 1:21. María tendrá a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hasta los años que tenemos hoy en día, la forma de contar los años tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús fue necesario para el perdón de nuestros pecados. Eh, entonces, una pregunta para considerar ahora, ¿por qué necesitamos un Salvador? Porque es algo que todos nosotros tenemos en común.
tenemos esta necesidad en común. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿O cómo contestaría esta pregunta usted si está hablando con un amigo? ¿Ya? ¿Por qué necesitamos Jesús? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Sí, estimado Pedro, ¿desea ayudarnos con esta pregunta? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿O cuál es el Bueno, problema? Esteban. William, Sí, Esteban, y sigue Alberto. Adelante, Esteban. Sí, pastor. Primero porque no somos nosotros capaces de salvarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Y el pastor también en el video da un salmo al final, ¿verdad? Perdón, que es que podemos entender lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 49:7. Dice, nadie puede salvar a nadie ni pagar a Dios rescate por la vida. Dice, tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente, dándonos a entender que no, ningún ser humano fue capaz de hacer lo que solamente Dios podía hacer. Entonces, es por eso que Dios desde el principio de los tiempos sabía que el hombre iba a caer, sabía que iba a necesitar un Salvador y ya puso en nosotros ese entendimiento de que nosotros necesitamos un Salvador. Nos da el Espíritu Santo, nos trae, como dice la palabra, ¿verdad? Testimonio da a nuestro espíritu, haciéndonos entender que solamente la única manera de volver al Padre es a través del Padre mismo, a través de este sustituto que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Esteban, gracias. Sí, no podemos nosotros ganar nuestra salvación. No podemos pagar el rescate, no podemos pagar el precio para el perdón de nuestros pecados. Alberto, adelante. Bueno, pastor, mi aportación es la siguiente. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque en el versículo 29, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el último, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos Salvador? Porque Jesucristo es la vida eterna. Por eso yo cité esos versículos en Juan 10 desde el 11, versículo 11, el versículo 27, el versículo 28, el versículo 29 y 35 versículos yo cité en Juan capítulo 10 porque me gusta cuando yo hablo citar la Biblia y hablar con pruebas con la Biblia. Amén. Y es toda mi aportación, pastor. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y sí, demos gracias a Dios por Jesús, nuestro buen pastor que entregó su vida para salvarnos, en rescate para todos. Sí, sí, incluso el problema que tenemos es que somos pecadores. A veces no queremos admitir eso, tratamos a veces de esconder nuestro pecado, pero es un problema que todos nosotros tenemos, pues hemos nacido en pecado, hemos sido concebidos en pecado. Pablo mismo, Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien no está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, él mismo, Pablo, tenía su pecado. Sabemos desde la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Y qué puede hacer una persona muerta? Nada, ¿cierto? Lázaro no pudo salir de la tumba por su propia fuerza, por su propia cuenta. Es igual con nuestra condición espiritual. Si somos espiritualmente muertos, no podemos hacer nada para poder salvar a nosotros mismos. Necesitamos la intervención
de un Salvador. Entonces, todos nosotros tenemos ese problema. Y en Academia Cristo, ustedes van a seguir aprendiendo sobre el manejo de la ley y el Evangelio, estas dos doctrinas principales de la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley la ley es los mensajes en la Biblia que nos hablan acerca de nuestra condición natural, nuestro problema, las consecuencias que tenemos debido a nuestro problema, el pecado. Y entonces, esta pregunta tiene que ver con la ley. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque somos miserables pecadores. Pero también ustedes en Academia Cristo van a aprender cómo aplicar el Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje de que tenemos la salvación en Jesús, que hay una solución a ese problema. El Evangelio nos habla del amor de Dios y la compasión de Él y la obra redentora de Jesús. Y estas dos doctrinas muchas veces usamos en equipo. A veces es necesario aplicar la ley y entonces aplicar el Evangelio. Entonces, un versículo aquí para enfatizar nuestra necesidad para un Salvador. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, este es el problema que tenemos y por lo tanto necesitamos un Salvador. Pensando en los problemas espirituales a nuestro alrededor, aquí también vamos a aprovechar este espacio para hablar un poco sobre quién es el diablo y tal vez necesitamos, si tienen sus Biblias ahí, tal vez un voluntario para leer Segunda Pedro 2:4, un voluntario para leer Judas 6 y un voluntario para leer Mateo 25:41, por favor, para saber quién es el diablo aquí. Cuando alguien tenga Segunda Pedro, nos avisa, por favor, y que lo lea. Sí, Alberto, adelante. No lo escuchamos. Su micrófono está en mudo. Bueno, perdón, de pastor, no había activado el micrófono. Bueno, Adelante. segunda de Pedro 2:4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Muy bien, entonces ahí sabemos que el diablo es un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios, un ángel caído. Y Judas 6, Judas 6. Judas 6. Sí, Alberto, adelante. Judas. Bueno, dice la palabra de Dios en Judas capítulo 6. Judas 6. San Judas el apóstol. Me equivoqué, pastor. Tranquilo, está bien. Sí, poco antes de Apocalipsis, el último Bueno, yo, libro. yo lo puedo Sí, leer. era porque Judas dice, 6. sería Judas 1:6. Sería. Sí, No, Judas 6. Claro. Judas 1:6. Bueno, Sí. dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Muy bien, muy bien. Y un versículo más que vamos a usar para examinar quién es el diablo. Pues hay otras partes de la Biblia que nos hablan sobre el diablo y qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero veamos, sí, Alda, adelante, Mateo 25, gracias. Dice, luego dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias, Alda. Entonces, el diablo es un ángel caído que dirigió una rebelión contra Dios y aparentemente esto sucedió en algún momento después del día 7, entre la creación.
Entonces, no sabemos exactamente, pero sucedió después porque todo estuvo ahí perfecto. Pero luego tenemos la tentación de Adán y Eva ahí. Entonces sucedió entre estos eventos, la creación perfecta y la caída de Adán y Eva, un ángel que dirigió esta rebelión y sabemos que hoy en día pues tiene cierto poder, anda tentando, pues también sabemos que ¿dónde él va a concentrar sus esfuerzos? Pues contra los cristianos, ¿cierto? Porque el diablo no tiene que gastar su tiempo, perder su tiempo con los incrédulos. Entonces, esta es una advertencia para nosotros, que él quiere atacar a nosotros, pero también sabemos que Jesús tiene más poder, tiene todo poder. Eh, y aunque el diablo sí puede actuar de cierta forma, no puede hacer no puede como arrebatarnos de la mano de Dios. También sabemos que incluso si hemos caído en la tentación, tenemos la salvación en Cristo Jesús. Otra pregunta, en esta segunda mitad de la clase vamos a usar una serie de preguntas. Hemos contestado bien esta pregunta. ¿Podemos salvarnos por nosotros mismos? Y la respuesta es no. Eh, Romanos y otras partes de la Biblia lo dejan completamente claro a través de la repetición que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver aquí un poco más sobre Jesús y a ver, además de lo que vimos en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero Dios? Y vamos a poner estos aquí. Mateo 1, Romanos 9, Primera Juan 5 y Mateo 16, 16. Y aquí pues tenemos algunos nombres. Entonces podemos ver los otros milagros de Jesús. Jesús calmando la tempestad, Jesús alimentando a los 5,000, a los 4,000, a Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín. Los otros milagros también son evidencia de la divinidad de Jesús, pero también algunos de los nombres que Jesús tiene son evidencia de su divinidad. Por ejemplo, Emmanuel, ahí en Mateo 1, Dios está con nosotros. De Romanos 5, Cristo, siendo el Dios, el Mesías. De Primera Juan 5, este es el verdadero Dios, escribió Juan ahí. Mateo 16, que vimos anteriormente, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios. ¿Alguien puede ayudarnos con Juan 1? ¿Alguien con Hebreos? Y alguien con Mateo? Tal vez Alda, usted con Juan 1 si está bien. Y Alberto, Hebreos 13, 8. Y Pedro, ¿puede ayudarnos con Mateo 28, 18, por favor? Mateo 28, Sí, 28, 18. Sí, 18. Bueno, muy bien. ¿Y Alda, está bien comencemos por Juan, parte. capítulo 1, versículo 2? 1, 2 Sí, 1, 2, por favor. dice, Él estaba con Dios en el principio, Entonces ahí o vemos. es el 1, 1. Sí, hágale los dos. Sí, 1, 1, 1, 2. Sí, mejor En para el tener el contexto. principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Muy bien. Y de hecho, lo que deberíamos hacer también es agregar
aquí más adelante en el capítulo donde dice en 14, y la palabra, el verbo, se hizo carne. Entonces, ahí sabemos que Jesús es eterno. Gracias. Y sí, Alberto, usted tiene Hebreos 13, ¿cierto? Eh, Una Hebre- pregunta. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy, Hebreos 13:8. muy bien. Entonces, prueba Y que Él es Mateo. inmutable, que no cambia. Y sí, Pedro, Mateo 28, por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, entonces Él es todopoderoso y tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, hemos visto en Juan 11 algunas de las características divinas de Jesús y sabemos de esta historia que Él es verdadero Dios. También podemos ver en otras partes de la Biblia que Él tiene las características de Dios, tiene nombres que testifican acerca de su divinidad y también aquí hemos visto algunos otros atributos que tiene Jesús que demuestra que Él es Dios. Ahora vamos a pensar en su humanidad. Además de lo que vimos en Juan 11, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es el verdadero hombre? Pensando en general, ¿alguien sabe o alguien puede darnos como un ejemplo, una evidencia de su humanidad, la humanidad de Jesús? Tenemos sus lágrimas ahí en Juan 11. Otras partes de la Biblia que hablan de su humanidad. Y a veces la Biblia simplemente llama a Jesús un hombre. Veamos unos voluntarios para leer aquí Primera Timoteo 2:5 y Romanos 1:3 y Hebreos 2:14. Yo, pues, sí, esta van adelante y díganos cuál versículo quiere. Primero de Timoteo 2:5, pastor, lo estaba buscando. Perfecto. Y Alberto, si usted puede encargarse con Romanos y yo con Hebreos dos Amén. Romanos catorce. 1:3. Amén, pastor. Perfecto. Entonces Alberto va con Romanos 1:3 y yo me encargo con Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, él fue un verdadero hombre que fue resucitado a la muerte para destruir al poder del diablo y para destruir a la muerte. Pero dice que él tenía carne y huesos, era verdaderamente hombre. Y sí, este van con 1 Timoteo 2:5. Amén. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Muy bien, excelente. Hombre, ahí. Y Alberto con Romanos 1:3. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Muy bien, y eso tenemos en los evangelios también, el linaje de Jesús. Él tenía una mamá física. Su papá era, pues, Dios Padre, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, José fue su padrastro, pero él tenía una mamá física, la Virgen María. Entonces, la Biblia llama a Jesús un hombre. También tenemos otras evidencias de que él pues tenía un cuerpo real, que tiene un cuerpo real, que es verdadero hombre. De Gálatas 4:4 que él nació de una mujer.
Lucas 2:4 habla de Jesús creciendo y Hebreos 2:14 que acabamos de leer que él era de carne, carne y huesos. Y eso también es interesante. ¿Qué cosas humanas normales hizo Jesús? Podemos ver estos versículos y también es posible que puedan pensar en otros ejemplos también de cosas humanas normales que Jesús hizo. Podemos recibir cualquier ejemplo que tienen o si no podemos ver estos versículos también. Características que Jesús tenía. Sí, Alda, adelante. Bueno, no tengo ninguno de esos versículos, estaba pensando en Jesús, cosas que él hacía, bueno, sentía hambre, eh, también vemos ahí en el jardín del Getsemaní cómo él se angustió como hombre, porque él sabía lo que iba y lloró lágrimas tan espesas que dicen que eran como gotas de sangre espesas. Podría ser una de esas cosas la humanidad de Jesús. Muy bien, tenía sed, ¿cierto? Eso vemos en su crucifixión en Juan 19, tenía sed, tuvo sed. Como usted dijo, tenía angustia, cansancio, durmió. Eso vemos también en la barca, en Marcos 4. Tuvo hambre, comió. Eso también vemos después de su resurrección porque cuando Él resucitó tenía su cuerpo físico también. Eso es bueno porque sabemos que algún día vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a resucitar con nuestro cuerpo. Y Él comió pescado después, ¿cierto? Comió después, se cansó. Alberto, adelante. Bueno, pastor, mi aportación es la siguiente. Usted hizo la pregunta, ¿qué cosas humanas normales hizo Jesús? Bueno, yo cito Juan 19:28, dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahí la palabra clave, Jesús tuvo sed. Eso fue una cosa humana, él tuvo sed. Y también voy a citar Juan 4:6. En Juan 4:6 dice la palabra de Dios. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como una hora extra. Aquí la palabra clave es que Jesús estuvo cansado. Es una de las cosas humanas de Jesús. Amén. Muy bien, sí, estuvo cansado Amén, y pastor. sí, y pidió agua, Disculpe que ¿cierto? no tengo para levantar la mano. No hay problema. Adelante, Natalia. Flavia, adelante. Bueno, lo que yo aportaría, la parte humana de Jesús es cuando él se enoja, cuando llega al templo, se enojó de tal manera que empezó a arrojar y a castigar a las personas que estaban vendiendo los sacrificios, los animales. Esa parte es la que yo veo como humana, porque como humanos nos enojamos y Jesús tuvo un par de enojos en su vida. Yo pienso que eso es de humano. Gracias, Natalia. Y sí, eso puede ser un poco difícil porque sí, él tenía las emociones que nosotros tenemos, tristeza, cansancio. eh, a la vez sabemos que él, a veces nuestras emociones pueden ser equivocadas, a veces nosotros podemos pecar con nuestras emociones y recordamos que Jesús nunca cometió ningún pecado. La ira que él tenía ahí, pues nos toca preguntar, ¿fue como ira por su divinidad, como una ira justa de Dios? Porque sabemos que Dios odia el pecado y tiene una ira justa, eh, pero incluso fue una emoción humana. Sabemos que Él no cruzó la línea de pecar, que muchas veces nosotros podemos enojarnos de una forma equivocada, ¿cierto? Estamos en trancón, en tráfico, estamos enojados. Este no es un enojo justificado. Pero sí, enojo por los abusos dentro de la iglesia, este sí es un enojo justo.
Veo la mano de Alberto y también creo que Esteban levantó la mano. Entonces, damos la palabra a Alberto y sigue Esteban. Bueno, pastor, para finalizar de las cosas humanas, Marcos 4:38 dice la palabra de Dios. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí mismo dice que Jesús estuvo en cabezal durmiendo y lo despertaron, o sea que ahí Jesús tenía cansancio. Entonces esa es la parte humana de Jesús en Marcos 4:38. Amén. Amén, exactamente, muy bien. Y Esteban, adelante. Pastor, bendiciones. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, esa aclaración, ¿verdad? Que hizo, él nunca pecó. Nosotros por ahí nos enojamos y pecamos, ¿verdad? Pero él nunca pecó y fíjese cómo lo resuelve la escritura, que los apóstoles estaban con él y no dijeron se enojó o se molestó. Recordaron lo que dijo la escritura, dijo, el celo por mi casa me consume. Era una molestia totalmente distinta a la que sintió el Señor a la que podemos sentir nosotros desde nuestra carne. Si bien él experimentó en la carne ese enojo, pero la Biblia le da la salida correcta para que no malinterpretemos que el Señor se enojó como nosotros nos enojamos. Muy bien dicho, sí, que experimentó en el cuerpo, sí, esta emoción, pero sí, fue un celo para su casa. Y eso, yo tengo unos amigos que a veces quieren tratar de justificar el enojo diciendo, pues hasta Jesús se enojó. Pero para nosotros como seres humanos, puede haber de vez en cuando como un celo, un enojo justificado. Si veamos algo como tal vez algo terrible, tal vez un abuso también dentro de la iglesia. Pero para nosotros es muy difícil enojarnos sin pecar. Y muchas veces los momentos en que somos enojados es porque tenemos una falta de paciencia, es que queremos que las cosas salgan a nuestra manera, es porque no estamos recibiendo lo que queremos y para nosotros casi siempre el enojo es debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, bien dicho, Esteban. Veo en el chat aquí. Ah, sí, muy bien. Y Natalia, gracias por la pregunta y el aporte también. Vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Por qué era necesario es que Jesús fuese tanto Dios verdadero como hombre verdadero? ¿Por qué era necesario es que Jesús fuese tanto Dios verdadero hombre, hombre verdadero? Y nos toca ver a estos versículos aquí. Eh, Alguien ya nos citó el Salmo 49, que Jesús tenía que ser el verdadero Dios para que su trabajo contara para todas las personas. Una simple persona no puede morir por los pecados de todos. Y no me acuerdo, pero alguien ya nos leyó el Salmo. Esteban, gracias. Sí. ¿Puede alguien leer Gálatas, por favor, 4? Y Alberto, ¿nos puede ayudar con Gálatas? Amén, pastor. Muy bien. Gálatas 4, del versículo 4 y 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Muy bien. Jesús tenía que ser un ser humano para poder estar bajo la ley, para cumplir con la ley en nuestro lugar. Y eso podemos tomar también este ejemplo del enojo. El quinto mandamiento, no matarás, incluye el enojo, porque Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5 eh, amplia el significado de este mandamiento para nosotros, que no solo no debemos matar a alguien, sino no debemos enojarnos con un hermano. Y tenemos los ejemplos de usar las groserías y todo eso. Jesús nunca se enojó de una forma indigna en nuestro lugar.
Entonces, por los momentos en que yo he sido enojado de una forma pecaminosa, Jesús nunca se comportó así, nunca cayó en ese pecado. Por los momentos en que no he amado perfectamente a mi prójimo, Jesús siempre amó perfectamente a su prójimo en nuestro lugar, en mi lugar. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos hacer bajo la ley y que no hemos hecho, Jesús sí hizo perfectamente en nuestro lugar bajo la ley. También Él murió bajo la ley, bajo la ira de Dios, recibiendo el castigo que nosotros merecemos como nuestro sustituto. Bien, gracias Alberto. Alda, adelante con su aporte. No la escuchamos, perdón. Disculpe, voy a leer Hebreos 2:14. Gracias. Por tanto, ya que ellos son de la carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Muy bien, Alda, gracias. Entonces, Jesús tuvo que ser humano para ser nuestro sustituto y poder morir por nosotros. Y de Salmos 49 sabemos que tenía que ser verdadero Dios para que su sacrificio contara para todas las personas. Muy bien, mucho de este material pues pudo haber sido de repaso para usted, pero es bueno recordar, pues, que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios y su significado para nosotros. Estas láminas tenemos, si usted desea, si usted está, no sé, dirigiendo algún estudio o si necesita estas láminas con estos versículos como un recurso, lo tenemos en el sitio web de Academia Cristo, con todo gusto. Se los puedo pasar ahí por interno. En la próxima clase vamos a seguir hablando sobre Jesús y su oficio. Vamos a hablar sobre cómo Él es profeta, sacerdote y rey y cuál es el significado de estos puestos para nosotros y para la iglesia hoy en día. Como siempre, voy a compartir la tarea esta noche, después de la clase esta tarde, esta noche. También la grabación ahí y nos vemos con el favor de Dios el día lunes. Que todos tengan un excelente jueves, viernes, fin de semana y muchas bendiciones. Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, nosotros sabemos que no podemos ser perfectos y también tu palabra nos dice así. Sabemos que hemos pecado contra ti, contra nuestro Padre Celestial en pensamiento, palabra y obra. Te damos gracias que tú eres nuestro Salvador, que tú has sido nuestro sustituto bajo la ley de Dios y que tú nunca cometiste ningún pecado en nuestro lugar bajo la ley de Dios. Gracias por tu justicia que ahora es nuestra por medio de la fe. Gracias por el perdón de pecados que tenemos en ti. Y ayúdanos a compartir este mensaje, el mensaje del perdón que tenemos en ti con otras personas. Jesús, que estés con cada uno de mis compañeros aquí durante el transcurso de este día, con sus familias, con sus seres queridos. Todo esto pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por la Amén. participación y nos vemos pronto con el favor de Dios. El Señor les bendiga, buen día. Bendiciones Igualmente. para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, que tengan excelente día. Bendiciones para todos. Saludos y Gracias, bendiciones chao, para cuídense todos. mucho.